la clase de Leishmania y Trypanosoma. Son flaquelados, ya son de la familia de los sarcodinos, pero son flaquelados, ¿no? Entonces, si te hablamos de la taxonomía, filium sarcomastigóforo, subfilio mastigóforo, clase Siopomáforo. Y dentro de los semáforos tenemos a la orden Quinotoplastida, ahí tenemos a Leishmania y a Trypanosoma. Porque su mismo nombre lo dice, va a tener un kinetoplasto. ¿Se acuerdan que en la práctica decíamos que cerca al núcleo, cerca al flagelo, o antes del núcleo había una barrita que se llamaba kinetoplasto? Entonces por eso pertenecen al orden de kinetoplastida. Entonces, cuando hablamos de kinetoplastida, pues son monogénico y heterogénico, porque recuerden que va a depender, ¿no? Hay el caso de Trypanosoma y el caso de Leishmania. Su reproducción es fisión binaria, como hemos visto, ¿no? Y el kinetoplasto es un ADN extranuclear que se encuentra con una doble manga y hace las funciones de una mitocondria. ¿Qué es esto? A ver, ya me he hecho práctica. ¿Qué es esto? ¿Qué sería este? Es un el promastidote, acá es el kinetoplasto. Ya nos hemos hecho esta parte. Entonces, los histoparásitos son porque lo vamos a encontrar en la sangre, ¿ya? Tanto en la parte tisular como en la parte mater, ¿no? Y tiene que ver mucho con el antecedente epidemiológico. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar expuestos aquí a vectores. Recuerden que acá no es porque como fruta mal lavada o contaminada, no. Acá necesito que un vector biológico, porque vamos a ver, ¿qué habíamos dicho del vector biológico? Que dentro de él se realizan parte de su ciclo, ¿no? Entonces, acá vamos a hablar de vectores, porque dentro de él van a realizar parte del ciclo biológico. Entonces, vamos a empezar con el primero, que es Leishmania. La Leishmania descubierta en 1901 por Leishman, de ahí su nombre Leishmania, en el viejo mundo por Ríos, y la parte genética que hoy manejamos, pues por Craig. Miren, ese huequito que ven ahí, de repente ustedes que han ido alguna vez al museo, han visto unos huequitos que no tienen nariz. ¿Sí? Se le decía antiguamente la nariz de tapir, porque la uta era una enfermedad que para nuestros incas se comían los cartílagos. Y es verdad, ahorita vamos a explicar cómo el parásito necrosa y destruye el tejido. Entonces hay huequitos, si ustedes observan que no tienen naricita. De repente por ahí si van a provincia, algunas personas la ven sin el pabellón de la oreja. ¿Alguna vez han tenido la oportunidad de ver? Ajá, acá con la mitad de la orejita, sin esto ya. Eso ha tenido uta, o sea, han tenido leishmaniasis. Porque el problema de la leishmaniasis es que te necrosa, pero te mutaliza, o sea, te mutila. No es que el tejido va a regenerar, no es que se va a recuperar ese tejido, no, para nada. Si te lo destruye, te quedaste sin esa parte. A no ser que te hagan la cirugía plástica, ¿no? No hay de otro. Y el caso de la espundia es una variedad también de Leishmania, pero que no solamente es a nivel cutáneo, sino también entra a través de la mucosa. Tanto es así que se puede comer, digamos, destruir hasta el paladar. Tanto que el médico le dice abre la boca y tiene así todo destruido en forma de una cruz, por eso le dicen la cruz descomún, que es una parte clínica que el médico dice, esto es espundia. Entonces lo tenemos desde hace muchos años produciendo unas lesiones, unas úmidas. Entonces, son de la familia Trypanosomidae, género Leishmania, con muchas variedades, y que una de ellas afectan la mucosa de leishmaniasis cutánea, otra la cutánea, leishmaniasis cutánea, la otra la mucosa, leishmaniasis mucocutánea, y la visceral que no tenemos en el país, pero acá nomás en el Brasil tenemos, ¿no? Es una enfermedad zoonótica, sí, porque vamos a utilizar un vector y lo va a transmitir el parásito, ¿no? Entonces se llama emergente porque siempre ha existido. Lo que pasa es que hay reservorios. Los reservorios de la malaria, el perro, el asno, los cuyes, los monos, todos ellos pueden estar en zonas silvestres y tienen leishmaniasis. El problema es cuando el vector, la leucemia, que ya lo conocen los que han hecho práctica conmigo, es chiquitito, y va y pica el vector. Entonces, digamos que cuando lo pica y saca la sangre, succiona la sangre, se va a llevar al parásito llamado Leishmania. Y luego vive su hábitat en las partes boscosas y nosotros vamos a hacer campamento.
¿no? Y con nuestros polvos así, ¿no? Estos calates ahí, ¿ya? Expuestos. Llega la tardecita, salen a las 4 de la tarde y ¡pa! Te pica. Te inyecta la fase infectante, que es promastigote. Entonces nos infecta. ¿Dónde tenemos ahorita, por ejemplo, la leishmaniasis? Santa Eulalia. Así que es lo que les gustan ir a Guadalquivir, por allá hacer su campamento, con sus repelentes o bien protegidos, porque tenemos brotes allá de leishmaniasis. Entonces, ¿quién la transmite? Un vector, ¿no? En el caso de la América se llama luxomia. En el caso del viejo mundo, de Europa, se llama fleboto. ¿Sí? Entonces el vector es una mosquita, le llamamos chiquita. Estos son los amastigotes, estas estructuras esféricas con su núcleo y su filetoplasma chiquito, ¿no? También están sueltos. Esférica de 2 a 5 micras con un núcleo esférico y una barrita que se llama filetoplasma. Miren, todo eso vamos a estudiar. Todas estas son las variedades. Con la nueva biología molecular, toda esta variedad tenemos, ¿ya? Pero la ventaja de nosotros como tecnólogos, como el diagnóstico es a nivel del tejido de la secreción, para nosotros solamente es decirle al médico el leishmania. Se hacen cultivos que se mandan al INS, que es un laboratorio referencial para microbiología en el Perú, y ellos hacen la caracterización enzimática para poder saber a qué especies específicamente pertenece, ¿ya? Entonces esa parte no llegamos más allá, no sé que trabajemos en el INS. Pero sí la clínica, ahora vamos a ver las lesiones que ocasiona, sí puede hacerle al clínico decir qué tipo de especie de leishmaniasis tiene, ¿ya? Eso sí es verdad. Pero nosotros desde el punto de vista diagnóstico laboratorio solo diagnosticamos a mastigotes de leishmania. No podemos hacer la caracterización porque no es que con nuestros ojos podamos decir que es una brasilensis, que es una guayanensis, o que es una anzoni, o que es una tropical complex. No, esto es biología molecular, netamente biología molecular. Entonces está basado en simodemas, que son estas enzimas, y los famosos PCR, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos y está clasificado es que tenemos dos subgéneros, subgénero leishmania y subgénero viania. Estos dos subgéneros están basados en dónde se van a encontrar los promastigotes en el intestino, en qué parte del intestino del vector, ¿no? Y dependiendo de eso se van a clasificar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el subgénero leishmania y tenemos la Leishmania amazonensis que tenemos en el país, en la selva, ¿no? Y produce la leishmaniasis cutánea difusa. Tenemos la subgénero Viania, Leishmania brasilensis, que es la llamada espundia que tenemos acá en Huánuco, todo lo que es eje selva. Tenemos la Genico guayanensis, que también la tenemos en la selva, que también la leishmaniasis cutánea. Hay especies que tenemos, hay especies que no tenemos. Esto es lo que tenemos en el país. Leishmania Viania brasilensis, ¿no? Les estaba diciendo que la espundia, Leishmania Viania guayanensis, Leishmania viania peruviana, esa es la que tenemos en la sierra, la famosa UTA, ¿no? La que de repente siempre se escucha, la UTA, ¿no? La Leishmania brasilensis, la enzónica, poquísimos casos se han reportado, y Leishmania amazonensis es la leishmaniasis cutánea difusa. La otra es la espundia y la otra más. ¿En qué se basan para poder clasificarlo? En dónde, en qué parte del intestino del vector se realiza la multiplicación de los promastigotes. En el caso de Leishmania, el intestino medio o anterior del vector. Y en el caso de la subgénero Viania, en las 3 porciones del intestino, posterior, medio y anterior del fleboto, ¿no? O sea, la ubicación donde se reproduce el promastigote. Entonces, este es el que hemos visto en la práctica, ¿no? El anógenes, disculpen, la luxomia. Y tiene que ser hembra, porque la hembra es la única hematófaga. Ella necesita sangre para madurar sus huevitos, ¿ya? Lo que no hace el macho solo consume néctar. Entonces, peludita, le dicen la mosquita de la arena, es chiquitita de 2 a 3 milímetros, una cosa pequeñita, hematófaga, solo la hembra, ¿no? Pertenece al género Luxomia. Tenemos 30 especies aproximadamente de luxomias en el mundo. Y en el viejo mundo se llama flebotos, ¿ya? Pero son idénticos. Y de todos los lugares que tenemos, casi todo el Perú, todo lo que es la fase de seque selva, toda la costa, tenemos leishmaniasis.
¿Y por qué? Porque tenemos los vectores. Una cosa es la leishmania, que es el parásito, y otra cosa es el vector, que es la luxomia. Y tenemos Luxomia perunensis, que es el que transmite la UTA, la leishmaniasis peruviana. Tenemos la Luxomia verrucarum, que también transmite la UTA. Luxomia tejada y Luxomia yacumensis. Y miren con los nombres, de repente ustedes los conocen por otros nombres, ¿no? En Lima, con todo lo que es le decimos manta blanca. Cuando ustedes van, por ejemplo, a Chosica y llegan a las 4 de la tarde, ¿no salen unos mosquitos chiquititos de alitas blancas? Por eso le llaman manta blanca. No quiere decir que todas ellas estén con leishmaniasis, ¿eh? No. Puede que alguna haya tenido contacto, pero no quiere decir que todo. Entonces hay que usar nuestro repelente, hay que tener cuidado. ¿Por qué sale a esa hora? ¿Por qué creen que sale a esa hora? ¿El calor disminuye? No, la luz. Ellos no toleran la luz. Sus ojitos son más 360 grados. Entonces la luz no lo deja. Segundo, son muy, sus patitas se queman. Por eso esperan la oscuridad, esperan la bajada de la luz para que recién salgan. Y ahí nos piden cosas. Miren, en Huánuco le dicen angelillos. Se refiere a los que son de Huánuco. ¿Cómo se llama? En Ayacucho le dicen capa blanca. En Ancash, en Huaraz, de esa zona, le dicen chuspi. En Cajamarca le dicen lalapi. Y en Cusco le dicen quetes. O sea, cada pueblito tiene un nombre diferente, pero es el mismo llamado luxomia. Pero tiene nombres a veces. Cuando van a turismo así, los lugareños le dicen, tengan cuidado con el angelillo. Ya van a saber qué cosa es el angelillo, que es la luxomia, y que ya saben que transmiten la ley. A usar ropa con mangas, ¿no? Para podernos estar expuestos. La única manera de transmitir este parásito llamado leishmania es vectorial. Aquí nada que me transfunde, ni nada que como algo mal lavado, mal cocido, agua contaminada, no. Acá es el vector. Y en el vector, en su probóscide, en la cavidad bucal, ahí está la fase promastigote, que es la fase infectante, por si acaso. Es la fase infectante. Entonces ya hemos dicho que el vector es la hembra, solo la hembra, luxomia, hematófaga de los racimos. Incluso su vuelo es corto, dice que por ejemplo en altas, ¿cómo se llama? Como la viene en la sierra, no hay luxomia. Y su vuelo es bien chiquito, o sea, bien corto. Se activa durante las tardes y la noche, así que por favor, si hacen campamento, no se crean tarzán, porque van a estar expuestos, pero que queda luxomia. Así haga calor. Entonces quiero que tenemos más en el país leishmaniasis perunensis, que es la luxomia que transmite la leishmaniasis llamada, que nos produce la U, ¿ya? La perunensis es la U. Prefiere lugares húmedos, oscuros, con bastante vegetación. Por eso le digo, cuando hagamos campamentos, muchas veces las personas que van a taladrar los árboles de madera, ¿no? Los que son los más expuestos, ¿no? Entonces, pues a ustedes que les gustan hacer campamentos por lugares ya inhóspitos, creo, van a ¿cómo se dice? A conquistar la selva, creo ya, ¿no? Ahí con su machete ya pueden. Porque ella es parte de la ecología, pues es parte no, ecológico, ¿no? Es su mundo, nosotros vamos a invadir. Entonces dice que está muy frecuente en los valles occidentales, interandinos y en la selva alta, ¿no? De 1000 a 2000 metros sobre el nivel del mar. Y en la selva baja, como Huánuco, esos sitios, a 600 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál es el gran problema? Que si bien nosotros a los pacientes de leishmaniasis le damos tratamiento y se van a curar y vamos a erradicar, entre comillas, este parásito, no lo podemos hacer porque tenemos reservorios. Tenemos perros, miren, así son los perros, no son sarnosos, tienen leishmaniasis. ¿Ya? Esos. También están los cuyes, también están los burros, que son parte, y sobre todo aquellos que son salvajes, con mucho más razón lo que están los lobos, ¿no? Que están en la zona más adentro, ¿no? Ellos suelen tener, ¿cómo se llama? La luxomia pues los busca específicamente para picarles, y ahí lo van a encontrar pues en las heridas que siente amastigote, que es la fase que legalmente se encuentra en el reservorio y en el hombro, ¿ya? En la fase amastigote. Ahí están los dos estadios, son los dos estadios nomás tienen. Amastigote es que está dentro del macrófago, y el promastigote que lo voy a encontrar en el vector.
¿Ya? Entonces, si yo hago diagnóstico en el hombre, le obtengo una muestra de la región de la periferia de la úlcera cutánea, ¿yo qué voy a encontrar? Mastigotes libres, pero también fagocitados por los macrófagos. Recuerda que tenemos células inmunológicas que nos defienden, uno de ellos son los macrófagos, entonces ellos lo... Y el otro estadio lo voy a encontrar en el vector, ¿dónde? En sus glándulas salivales, los promastígotes, ¿no? ¿Qué es la fase infectante que nos va a inyectar? ¿Qué características tiene? Mire, que está en un núcleo, kinetoplasto y el flagelo, ¿no? O sea, el kinetoplasto se acerca al flagelo. Entonces, cuando hablamos del mastigote decimos que es esférico, que va a estar en el huésped, en el hombre o en el reservorio. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En nuestro macrófago, en las células dendríticas, en los monocitos. Son intracelular obligatorio. Ingresan a la célula para que se puedan reproducir por división binaria. ¿Cuánto mide la mastigote? De 2 a 5 micras. Es chiquitito, hay que tener buen ojo en la práctica, los que ya han visto, bien chiquitito, ¿no? Con un núcleo excéntrico hacia abajo. Miren, ese es el núcleo, acá está el núcleo, y ahí está esa rayita que es el kinetoplasto. Vamos a afinar los ojos en la práctica, ¿no? Este es el núcleo y este es el kinetoplasto. Pueden ver acá, este es el núcleo esférico y este es una barrita que es el kinetoplasto. Eso es chiquito. Esto es chiquito, esto es chiquitito, es de 2 a 5 micras, es más chiquitito que un glóbulo rojo. ¿Ya? Los que hemos visto, hemos afinado ya los ojitos, he dividido este de acá, todas estas esferas chiquititas, todo esto de acá también, todos estos son los mastigotes. El promastigote, que es el otro estadio, fusiforme, más largo, también mayor tamaño, algunas literaturas dicen de 12 a 20, otros dicen de 15 a 20 micras de largo. ¿Qué tiene? Su núcleo, acá está el núcleo, aquí está el kinetoplasto y este es el flagelo. Miren, acá está fusiforme, ahí está el núcleo, este es el kinetoplasto, este es fusiforme, este es el núcleo, esta barrita es el kinetoplasto, que es una mitocondria, y ahí está el flagelo. Tiene una maduración de 10 días aproximadamente desde el organismo de la leucemia. Y el ciclo biológico ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Pero todo empieza ¿por qué? Que la hembra necesita sangre, porque es hematófago, entonces nos va a picar. Al picarnos, en sus glándulas, sus probóscides, sus glándulas salivales, va a tener los promastigotes. ¿Y lo ven? Los promastigotes cruciformes, hoy. No sé cómo hacen para acá, ¿no? Sí. No, para otro lado. Sí. Ahí Está aquí. Entonces, miren, ahí le está inyectando. Miren, incluso esta saliva con que te inyecta, cuando te pica, tiene anticoagulantes. Por eso permite fácilmente que ingrese. Si no, no podría entrar. Entonces, te pica y te inyecta la fase promastigote. Perfecto. ¿Y quiénes son nuestras defensas de la piel cutánea? Las células dendríticas, los macrófagos, ¿no? Los monocitos. ¿Y qué van a hacer ellos? Van a irlo a fagocitar, ¿no? Y una vez que lo fagocita, dice que el parásito es bien sabio, pues, te mascara. Es como que tú entras a tu casa y dicen, llegó un flaco. Entonces todas las defensas salen a buscar al flaco. ¿Y qué hace el parásito? Por evasión, ¡plum!, se vuelve gordito. Se vuelve mastigote. Se forma la vacuola parasitófaga y se transforma en un mastigote. El sistema inmune ya no lo reconoce, ¿no? Si hay óxido nítrico, pues no destruye y ya ingresó a la célula. Y ya se comienza a hacer reproducción binaria. Se comienza a reproducir, hasta que rompe la vacuola grande, rompe el citoplasma de la célula del macrófago, la célula dendrítica, y destruye. A medida que va destruyendo, va haciendo necrosis y se va a ir formando primero una pápula y luego se forma la úlcera. De tal manera que cuanto más tiempo pase, la úlcera se va agrandando. Y como es indolora, no causa dolor. Entonces a veces nos pica algo, nos rascamos, una yayita como se dice, ¿no? Lo dejas ahí. Pasa un mes, hoy sigue la yayita, pero ya no es chiquita, está más grande. Te rascas un poquito y sigue ahí. Muchas veces los lugareños de las zonas endémicas
lo dejan pasar porque no les duele. Como no les duele, no les hace caso. Cuando en una de esas es una cosa para todos, ahora van a ver, se saca la costra y es un volcán adentro, es todo destruido ya. Entonces, ¿y qué va a pasar? Necesitamos un nuevo vector para que se pose en la lesión, pique, ¿y qué se va a llevar? Amastigote. Llega a su aparato digestivo y ahí están los amastigotes que estaban dentro de la célula, pero ese amastigote llega a su intestino y se vuelve promastigote. Y como promastigote a nivel del intestino, también se reproduce. Y una vez que ya está en grandes cantidades, se va a las glándulas salivales para picar a un nuevo hueso. Sí, ¿acá tenemos que bueno? Cualquiera. Otra vez de aquí. ¿Dónde? En la diapositiva. Ahí. Primero vamos a ver en el hombre, a ver qué primero. El hombre es The life cycle of Leishmania in the insect vector. The life cycle of the Leishmania parasite begins when a female sandfly takes a blood meal of an infected vertebrate host and ingests blood containing infected macrophages with the mastigote forms. Observe the mastigotes passing through the thoracic midgut to the abdominal midgut. In this new ¿Qué es este? Amastigote, miren, ahí está el félico, su núcleo y su metaplasma. Entonces, lo que ha obtenido al picarle la herida a un paciente con leishmaniasis es llevarse los amastigotes. Ya ingresó a su vía digestiva y ya está en su estómago y entra. Van a ver cómo. environment, mastigotes are grouped together, forming clusters or nest cells, which are enclosed by the peritrophic matrix that protects them from digestive enzymes. Thus, mastigotes transform into procyclic promastigotes. Promastigote, ¿vieron? Se puso fusiforme y le nació el flagelo. ¿De dónde viene el flagelo? Del quimioplasto que tenía en la mano. Bien, ahí está. Note that the anterior portion of the peritrophic matrix breaks down, and parasites are released to the midgut epithelium of the insect. Bien, entonces van a ver, miren, reproducción binaria. Vamos a ver, miren. Ahí se está dividiendo en dos, ¿lo ven? Sí. Miren, ya comienzan a abrir. Observe that the promastigotes divide by binary fission and attach to the midgut epithelium of the insect. Note that this adhesion occurs predominantly through the flagellum. Ahora que el promastigote, ¿qué va a hacer? Se va a ir a la glándula salival. Observe that some parasites are taken out with the blood meal. Ingresa la sangre para irse a la glándula salival. When the parasites detach from the epithelium, the promastigotes migrate towards the stomadeal valve, localized in the anterior midgut, where they concentrate and reinitiate cell division. Ahí se están trasladando a la glándula salival, la cavidad bucal. Observe how many promastigotes are accumulating due to the division process. Observe that parasites are responsible for the production and secretion of a gel that acts as a plug, obstructing the midgut and pharynx. During the production of the promastigote secretory gel, the parasite starts to transform into infective metacyclic promastigote forms. This differentiation process is designated as metacyclogenesis. Observe that during metacyclogenesis, the promastigote cell body is reduced in size, the flagellum increases in length, and the parasites. El vector se llama promastigote metacíclico, por si acaso. Igual cuando hablemos de tutanosoma se llama promastigote. Cuando ingresa el hombre, ya solamente recibe el nombre de promastigote. Become highly mobile and infective. Metacyclic forms cause damage to the stomadeal valve, interfering with its function and facilitating reflux of parasites that move anteriorly into the proboscis. They are introduced into a new mammalian host when the sandfly bites again, starting the cycle over. Entonces nos está inyectando ¿qué?
promastigón. Entonces la fase infectante es el promastigón. Claro, se vuelve. The life cycle of Vamos a ver el otro en el humano, ¿verdad? Es en el vector. Todo lo que hemos visto es en el vector. Por eso es un vector biológico. Miren que está inyectando el promastigón que nos picó, está ingresando a la parte cutánea. ¿Quién sale? Las células dendríticas, que son nuestros protectores de la piel, ¿no? El sistema inmune, los fibroblastos. Los neutrófilos. Miren, ya va acá, está en la sangre, ¿listo? Abajito ya va la mastigón. Los macrófagos vamos a encontrar ¿dónde? Sangre, pecho, ¿cierto? La vía sanguínea. Muy bien, ahí está el macrófago. ¿Qué va a hacer el macrófago? Lo va, miren, ¿quién está ahí? Los fagocitos. Acá está el promastigón. ¿Bien? Como los fagocitos. Y se hace la vacuola parasitófaga. ¿Sí? Lo envuelve. Entró el promastigote. Se hace la vacuola parasitófaga. Y miren lo que hace el parásito. Se transforma en amastigote para que el complejo lisosomal no lo destruya. Y comienza a dividirse. ¿Está? Se comienza a dividir y la vacuola parasitófaga comienza a llenarse totalmente hasta que destruya el macrófago. De la misma manera lo suele hacer en el tejido. El macrófago liberó miles de un promastigote, miles de mastigotes. Con esto lo que causa la destrucción de la y acá viene quién más, otra vez, ¿quién es? Otro macrófago. Otro macrófago. Se lo va a comer a este man, se lo va a fagocitar, mejor dicho. ¿Sí? Mírenlo. Está, digamos, ya comenzando a hacer las lesiones más peligrosas, ¿no? Porque ya no es el promastigote que te inyectó el vector, ahora es que la liberación de los amastigotes de los macrófagos sigue infectando el tejido, ¿no? Igual comienza así de esa manera la célula. Hola, mi nombre es Giselle Gil y en esto Ya, entonces, quedó claro ya. Perfecto. Entonces va a depender mucho del sistema inmune también para que se dé esta adaptación de este parásito, ¿no? Y mucho tiene que ver también con la cepa, o sea, la especie de vecina, ¿no? La glucoproteína 63 y la lipoproteína T son los que son receptores de los linfocitos T, bueno, ya los saben de los linfocitos T, ¿no? ¿Y qué activa el linfocito T1? Pues la interleuquina 2 y el interferón. El factor de necrosis tumoral, ¿no? Que son ellos los que van a hacer ahorita completar la lesión, ¿no? Entonces, una vez que el promastigote se fija al macrófago, se forma la vacuola parasitófaga. ¿Y el parásito qué hace? Se transforma de promastigote en amastigote. A pesar que la célula forma el fagolisosoma, produciendo óxido nítrico y oxígeno, el peróxido de hidrógeno, no destruye al parásito. Han visto que se sigue reproduciendo. Y esto va a depender también en que en alguna leishmaniasis cutánea, por eso en las zonas rurales a veces pasa desapercibido este tipo de enfermedad, porque también responde a veces y pasa enmascarado. ¿Qué quiere decir? Que ante la ausencia del interferón de necrosis alfa, pues no se activa la interleuquina 1, no se activa la interleuquina 2. Y si se activa la interleuquina 2, la linfocito T2 se activa, disculpe, la interleuquina 4, es la 4 y la 8 que tienen que ver con los parásitos, y por lo tanto no hay inhibición de los receptores para destruir al parásito. Y por eso son los pacientes crónicos, ¿ya? Entonces va a depender de la respuesta inmune, de que si se activa o no se activa el linfocito 1 o el linfocito T1 o el linfocito T2. Entonces, estas son las tres especies clínicas
con la cual se maneja la leishmaniasis lógico. Tenemos la leishmaniasis cutánea, como ustedes ven ahí, aunque esa es una cutánea difusa. Tenemos la leishmaniasis mucocutánea y la leishmaniasis visceral, que no tenemos, pero tenemos a los otros. Miren, así son las heridas que nos llegan para hacer la muestra, para tomar la muestra. Miren la manito de algo chiquito que le picó, que se raspó y terminó con esta herida, esta úlcera grande y no tiene dolor. Por eso es que los pacientes cuando van a la consulta del médico es por lo aparatoso que es la úlcera, más no porque le cause dolor, algo, no, sino por lo que es algo grande, ¿no? Por eso le dicen botón del oriente, porque es una tremenda lesión, una úlcera granulosa con bordes bien definidos. Incluso los lugareños dicen que le llora la herida. No es que le llora la herida, es la linfa, es la respuesta de los leucocitos que están tratando de defender y hay una secreción. De esa secreción llamada linfa que nosotros hacemos la toma del mundo. Jamás del centro de la úlcera porque eso está necrosado, ahí no hay célula. No se va a reproducir en la leishmania, entonces no voy a ver nada. Segundo, no debo tomar mucha sangre porque tampoco me va a permitir visualizar. Entonces yo debo de tomar del borde de la úlcera, donde está la linfa. De ahí tengo que obtener la muestra. ¿No? Si bien es cierto, el 10% son asintomáticos. ¿Qué es lo que más tenemos? La leishmaniasis cutánea andina, que es llamada UTA. ¿Y quién la transmite? El parásito es llamado Leishmania peruviana. ¿Ya? ¿Y qué luxomia era? La perunensis. ¿Ya? La perunensis es el vector, pero el parásito se llama Leishmania peruviana. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En los valles occidentales, en los interandinos, Canta, Chosica, Ricardo Palma. Estoy hablando de Perú, disculpen, de Lima. Pero en todos los valles interandinos tenemos. Se ubica más o menos 800 a 3000 metros sobre el nivel del mar. Mire, primero empieza una pápula. ¿Saben lo que es una pápula? Una ronchita. No pasó nada. ¿Ya? Luego se hace un nódulo o una placa, ya algo más grueso, tosco, ¿no? Algo que... Y recién después se vuelve la úlcera, ¿ya? La lesión. Y ahí ya está, esa parte ya se perdió de tejido. Ahora vaya. Entonces hay húmedas y secas, ¿no? Este es el viejo mundo, lo dividen en Mayo, Trópica, España. Nosotros tenemos el nuevo mundo, la leishmaniasis mexicana o la oreja del chiclero. La oreja del chiclero es que se le come eso, se ponen los aretitos, se lo come todo la leishmania y por eso le dicen la oreja del chiclero. Y en caso de la leishmaniasis brasilense, que en Espundia van a ver cómo se come toda la mucosa de toda de la parte bucal. Esta es una leishmaniasis recidente, quiere decir aquella que tuvo en un inicio, no se curó, pasó desapercibida, pero luego nuevamente se activó. Y son como lesiones satelitales, o sea, acá le picó el vector, pero miren las lesiones alrededor de la picadura, como pápula. Acá le llamamos residual. Esta leishmaniasis cutánea difusa la transmite la leishmania amazonense, ¿no? En el Perú la amazonense, en México la mexicana y la aitipio en el viejo mundo, en Europa. Miren, parece que confunde, ¿no? Entonces muchas veces cuando ve el paciente el médico, el celulista tiene que tener cuidado porque son así, como nódulos, toda la espalda, así todo, por donde le picó se llenó de nódulos. Le llamamos leishmaniasis cutánea difusa. Es bien común o muy esto en pacientes con SIDA, sobre todo, ¿no? La manera como se dispersa, eso se llama difuso, por todo el cuerpo, no solamente donde le picó el vector, sino que se difunde terminalmente por el sistema inmune, que no lo contiene y se dispersa por toda la piel. La otra, la leishmaniasis mucocutánea, esta es la Espundia, ven ahí está la nariz del tapir, pues acá la leishmania tiende a comerse las mucosas, entonces le agrada la nariz y terminan sin todo el cartílago de acá la nariz se lo come. Y parecen el tapir, no la conocen, ese animalito del tapir, no tiene esa naricita ñata, ya, así terminan los... Esto no se regenera por si acaso, así se queda el paciente para toda su vida, no sé que le haga una cirugía plástica y le haga un retoque. Pero cuando viajen al interior del país, observen a ver personas que no tienen nariz, que no tienen orejita, que tienen huequitos en la mano, huequitos acá en el pie, en los gemelos, no han tenido leishmaniasis.
y terminan hasta toda una lesión que es toda la mucosa orofaringe, la cruz del comol. El médico le dice abre la boca y tiene una tremenda incisura dentro como una cruz, la cruz del comol. Eso es lo típico. ¿Quién no transmite en nuestro país la leishmaniasis viaria brasileña? ¿Ya? La otra epidemia. No tenemos en el país, gracias a Dios, leishmaniasis visceral, pero sin embargo lo tenemos acá nomás en el Brasil por algún factor genético, a pesar que está cerca de nuestra frontera, por algún factor, digamos, genético, nosotros no somos susceptibles a leishmaniasis visceral. Mejor, porque es un problema más grave porque implica, miren, el hígado, ¿no? Hay un hepato esplenomegálico del abdomen, ¿sí? Y es una de las más letales incluso. Si bien el otro son lesiones tissulares con deformaciones, es bien difícil, te vas a morir. Te quedas, digamos, con lesiones no recuperables de tejido, pero te pueden tratar. También en el caso de la leishmaniasis visceral es algo más diseminado, que puede causar hasta la muerte. Recuerda que está lesionando hígado y vaso, y todos sabemos que el vaso y el hígado tienen que ver con los factores de coagulación, la producción de glóbulo rojo. Entonces el paciente muere por una anemia severa y con una hemorragia, porque los factores de coagulación no controlan. Es interesante. Pero gracias a Dios no tenemos pero sin embargo tenemos en los perros, sí. ¿Ya? Y es producida por la leishmania infante. Acá también, miren, esta es la calazán, no tenemos acá, miren cómo se llena la carita, todo el cuerpo. Ya tenemos en el cuerpo. Bueno, la parte del laboratorio, como es una enfermedad metaxémica, está controlada por el INS. ¿Qué quiere decir? Por el Estado. El Estado tiene tratamiento para que tu recuperación y también hace la parte de, ¿cómo le decimos? El cerco epidemiológico. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos un diagnóstico de leishmaniasis. Cuando nuestros resultados salen con cigote de leishmaniasis, el médico tiene una ficha epidemiológica y hace la alerta epidemiológica. ¿Qué cosa es la alerta epidemiológica? Existe todo un equipo de veterinarios, médicos, enfermeras, inmunólogos que salen a buscar al vector. O sea, le preguntan al paciente, ¿usted dónde viene? Yo vengo del poblado, no sé, de Chulqui, por ejemplo, ¿no? Entonces todo el equipo se traslada a Chulqui. ¿Para qué? Primero, para el médico buscar pacientes con posibles lesiones para controlar la proliferación de este parásito. Las enfermeras también traemos relación de Montenegro que también se le hacen para poder descartarse el contacto aunque no tengan la lesión. Los veterinarios, porque tienen que ir a buscar perros, burros, cuyes que tengan lesiones y descartar que son leishmaniasis y tratarlos, porque si no la gente necesita acá nomás, los brotes están acá nomás en Santa Eulalia y ya todo Lima está infectado, ¿no? Parasitado. ¿Por qué? Porque se hace el cerco epidemiológico, se centra ahí. A todo ese poblado se le hace el estudio de laboratorio, el médico clínico, los veterinarios salen a controlar a los reservorios, los biólogos salen a cazar las luxomias para saber cuál es el tipo de luxomia que está proliferando en esa zona y que está transmitiendo el virus. Esa luxomia que yo he traído en la práctica para los que han tenido la pérdida conmigo, eso me lo regaló un biólogo porque ellos hacen caza de luxomia para hacer caracterización enzimática. Nosotros no nos ponemos eso. Pero ya imagínense todo el pliegue de profesionales para hacer el control epidemiológico. Ay, me equivoqué. Ay, no. Me quieren matar. Por eso tenemos que ser muy, muy cuidadosos de nuestros resultados cuando hacemos un diagnóstico. Eso no hay que confundir. Entonces, miren, ya eso es algo protocolar. Ya está, ya está estrictamente para todos los que trabajan en zonas endémicas que tienen que ver con enfermedades metaxémicas. Entonces, el paciente va a llegar al médico, el médico va a ver la lesión, y ¿qué le va a decir al laboratorio? Necesito que le tomen la muestra. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Esta parte. Voy a coger, voy a limpiar la herida, voy a tomar del borde de la úlcera y voy a hacer mi frotis, que es el que han visto en la práctica. Un frotis, lo voy a colorar con yensa. ¿Y qué voy a identificar? Amacigotes, libres o dentro de los macrófagos. Pero además, yo necesito aspirar con una pipeta o con una jeringa, y el INS nos manda unos tubitos con medio de cultivo. El medio de cultivo es el mismo, el NN. ¿Ya?
digamos que lo sembramos y lo mandamos a las referenciales. ¿Quiénes son las referenciales? Dardiris, en caso de Lima, y las diversas en provincia. Ellos controlan el aislamiento. ¿Qué quiere decir? La siembra de ese medio de cultivo, y en 10 días ya creció el amacigote a promacigote. Obtienen una gotita, hacen la caracterización por el inmunoelectroforesis o electroforesis o un PCR para saber cuál es el tipo de leishmania. Ese cuadro grandazo que vimos en el inicio, ellos lo van a caracterizar, nosotros no. Y de esa manera se dice cuál es el tipo o la especie de leishmania que está haciendo brote tal, y ellos van en busca del vector para tratar de erradicar en los reservorios. Pero también el médico puede tomar una biopsia y mandarlo a anatomía patológica para el corte histológico, la coloración y observación. Entonces, esto debe estar en coordinación con nosotros. Yo encuentro positivo acá y lo encontré en la biopsia también positivo. Pero va a ver también cuánto ha lesionado las capas del tejido, porque está tomando una biopsia. O si no, hace una impronta también. ¿Saben lo que es impronta, no? Coger una fracción del tejido y lo presionamos en el portaobjeto. Es una impronta, más que las células, y también podemos ver ahí amacigote del tejido. Paralelamente, podemos tomar la muestra de sangre cuando se hacen los controles epidemiológicos y no hay lesiones. Le tomamos sangre y se corre pruebas de inmunofluorescencia o ELISA para leishmaniasis. Para aquellos que no tienen todavía lesiones, pero ya están expuestos. Ya se han expuesto al parásito. Nosotros a veces, o cuando hacen ser uno hacemos, si no hace enfermedad, hacen la intradermoreacción de Montenegro. Igual cuando se hace la tuberculina, ¿saben, no? La prueba de la tuberculina para... ¿Te me han explicado? ¿Hay aún enfermería? No. No, eso que como el PPT. ¿Han visto alguna vez le han puesto el PPT? Que se inyecta, se hace una ampollita, se mide la ampollita y se hace reacción. Ya, igual en la entraremos reacción de Montenegro. Sino que el antígeno que obtenemos es de acá, de los cultivos, de los promacigotes. Y ahí tenemos la antigenicidad para poder exponernos y que nuestro organismo responda. Y dependiendo del tamaño del diámetro de la pápula, positivo o negativo. Ahorita vamos a ver. Entonces acá tenemos el examen directo, que es lo que hacemos nosotros. El médico va y te dice, tómenle una muestra de la lesión. ¿Qué hacemos? Del borde de la úlcera hacemos unos frotis, así como unos toquecitos, y lo coloramos con hielo. ¿Qué voy a encontrar? Macrófagos llenos de mastigote. Acá está mastigote libre, por acá hay otro, por acá hay otro, por acá hay otro. Y lo voy a poner. Si no tengo Jensa, aunque sea con rayo, igual se colorea. Jensa, rayo, no hay ningún problema. Este es el tip, pero no hay tiempo pero en la práctica que yo les quise ver el video cómo hacer la coloración y todo para hacer la identificación. ¿Ya? Esto le dejo a sus profesores de práctica. ¿Se llama? De la semana pasada en nuestro grupo ya han visto el video. Esto es el cultivo, ¿no? Este es el cultivo. Esto es lo que nos manda, no. Este es lo que nos manda el INS. Este es el medio difásico. Es difásico porque bien. Terminan un piquito de flauta, le llamamos, cuando llega hasta allá, eso le llamamos medio difásico, ¿no? Se llama moimagninicol. Es un agasalde con antibióticos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Miren, este es una herida, miren esa rodilla. Yo lo máximo que he podido ver, que de verdad que me consternó, había una niñita que había venido de un poblado de la selva con una lesión que se había comido todo el gemelo. Una niñita así chiquitita, de 7 añitos, así. Era que se había comido todo el gemelo. Y cuando preguntamos ahí, ¿cómo puede llegar una mamá a traer a su niño porque ya no tiene todo destruido de un músculo tan importante que son los gemelos? Es que dice que cuando empezó, ellos tienen, ¿cuál es el peor enemigo del médico en las zonas rurales? ¿Cuál es su competencia del médico en las medicina natural? ¿Quién más? Los chamanes. Entonces, ¿qué ha pasado? Que estos señores, algunas cosas están cuadradas. ¿Qué pasó? Que empezó la lesión y ella primero utilizó, ¿cómo se llama? Plantitas, ungüentos, plantitas naturales, que ponte el llantén pegado ahí, que te va a decir lo maya. Entonces comenzó por utilizar eso. A medida que fue creciendo la lesión, por ahí fue una pos, y como no le hicieron el diagnóstico, no, le dieron antibiótico.
no se veía con el tema. Entonces por ahí tenía un problema de pareja, que le habían hecho el mal, no sé qué, la injuria y no sé qué tanta cosa. Entonces se fue al chamán. Y el chamán le mandó unos preparados que peor, pues ayudó a que la lesión fuera más profunda y, o sea, ya le imagina todo lo que le ocasionó a la pobre. Entonces, cuando ya ve, miren cómo llega a la rodilla. Así llega, o sea, ya el extremo, no entiendo por qué los mamás son tan encima. Vamos a llegar así sin rodilla ya, pero así llega. Entonces, cuando llega allá, al inicio tampoco un poco que les aparatosa, como era una lesión tan aparatosa, allá en Quito dijeron, no, esto debe ser un problema cancerígeno, linfoma, otra cosa, ¿no? Es que te coma todo el músculo, pues es una cosa. Entonces lo derivaron al hospital del niño, de acá de Breña. El profesor Roberto Rojas hizo el diagnóstico, pues me llamó, justo me dijo, ¿tú crees? O es una levadura porque hay un hongo que también necrosa. Cuando vean en psicología también hay un hongo que necrosa, ¿no? Cuando crees que sea una. Entonces, mandemos a cultivo, como son 10 días, hagamos todas. De hecho hicimos varias láminas y lo que no era leishmaniasis. Era leishmaniasis. Porque hay que tener cuidado que las levaduras también son ovaladitas, pero ni tienen núcleo ni tienen quinotopas, pero son tan chiquititas como la masía. A medida que van a ir estudiando la microbiología ustedes, van a ir discerniendo muchos agentes patógenos muy parecidos, pero que morfológicamente se diferencian. Entonces, una cosa es ver una levadura ovaladita y otra cosa es ver un parásito con un núcleo y un quinetoplasto, que en este caso era la masa, ¿no? Si son los cultivos y ahí sí se vio los promastigotes. Entonces, el promastigote que hemos visto en la práctica no es que yo les acabo el intestino al vector, es que son contenido de cultivo. ¿Ya? Y por eso luego, en esta parte de acá que crece, como queda como un sedimentito, se saca, se hacen unos flotices, se colorea con yensa y podemos ver las láminas de promastigote. ¿Ya? De esa manera podemos ver. Y de esto de acá, también como ya tenemos el cultivo del promastigote, sale el antígeno para el PPD, ¿no? La prueba interhemorreacción del antígeno. Es verdad que se tiene que hacer este cultivo. Esta la estaremos usando en Montenegro, ahí está, miren, ahí le están inoculando, es una pápula, y luego de 42 horas se mide la pápula. Si el diámetro es menor a 4 milímetros es negativo, si es mayor a 5 es positivo. Es como una ronchita que se pone, una pápula, una ronchita rojita y se mide. Las enfermeras deben hacer eso. Nosotros no hacemos eso, pero bueno. Si están haciendo cero, no van a hacer mandar a hacer cero. ¿De dónde obtenemos el antígeno? Pues del cultivo. Hoy en día tenemos también pruebas inmunocromatológicas también muy avanzadas, igual como el COVID. Son muy caras. Todavía necesitan nuestros. Recuerda que es una familia Trypanosomalidae. ¿Y quién más hay? Trypanosoma. ¿Y estos comparten qué? Proteínas comunes. ¿Nos puede dar falso positivo? Sí. Por eso no se cree. Para este tipo de diagnóstico no se utiliza mucho las pruebas inmunocromatológicas. Mejor se va de frente a PCR y ahí sí no hay nada. Es la distribución mundial, donde hay bastante. Es la distribución del Perú. Todos los lugares donde hay, Sonia, Mazonés, peruviana, Pucho, Lima. Acá tenemos peruviana, por si acaso. Y en la ceja interna tenemos amazonensis y brasileños, Marta, Guana. Si no se va a hacer su turismo, por favor, controle. Son los casos reportados. Son los casos de tratamientos que suelen darse, de tipo si es cutáneo o mucocutáneo. Todos son antimoniales pentavalentes. Con eso se trabaja bastante con los azoles. Hay dos tipos de manera como el clínico llena la ficha epidemiológica. Cuando ellos dicen que es caso probable es porque su clínica no me ha mandado. Él está viendo la lesión, pero lamentablemente no tiene a alguien que le haga el diagnóstico. O sea, no hay un tecnólogo para que le haga el diagnóstico de la verdad. Pero él lo tiene que reportar. Sí o sí, tiene que mandarlo para que haga el diagnóstico. Más adelante, de repente en una posta, en un centro de salud, que se le haga el diagnóstico laboratorial. Y caso confirmado es cuando ya tiene el resultado del laboratorio e incluso hasta el de patología. Entonces ellos ponen ahí, porque el Ministerio de Salud dispone de los amoníacos pentavalentes para poder dar el tratamiento, los antimoniales.
¿ya? Entonces, no es que lo regalen, o sea, no es que lo tengan ahí para regalarlo. Caso confirmado o caso probable, se recién dispensa el MINSA, ¿ya? Para que le den al paciente. La prevención, pues ya sabemos, no hay que estar expuesto al vector. En este caso, ¿quién era el vector? La luxol, ¿no? Hay que esperar que no sea de tardecita, abrigarse, como es un chompito, pues, no se ponga. Vamos a repelente, ¿no? Se pone su repelente, ya. Hay que siempre estar, en caso de, como MINSA, siempre estar controlando los reservorios, que los animales no tengan eso. Miren, la selva, ¿sabe quién tiene? El oso perezoso. Ese que te mira lindo, ese es un reservorio, la brasileña. Y la visceral, hasta ahora nuestros perros sí han llegado a tener leishmaniasis visceral. Sin embargo, por algún factor genético, no nos transmite todavía la leishmaniasis visceral. Pero los veterinarios ya recortaron. Por algo así. ¿Ves? Acá están los amacilotes, estos chiquititos. El fético es el núcleo, la rayita del citoplasma. Ahora vamos a hablar de otro parásito que también tiene que ver con la misma familia, es Trypanosoma. Tenemos Trypanosoma cruzi, tenemos Trypanosoma gambiense, rodinense. Lo que tenemos en el Perú es Trypanosoma cruzi, una enfermedad de Chagas, solamente decirlo, ¿no? No tenemos rodinense, gambiense, aunque creo que por acá sí deben haberle picado porque da la enfermedad del sueño. Que se duermen. ¿Ya? Entonces, pienso que no hay grado de lector, pero acá le picó algo y le da la enfermedad del sueño. Entonces, mire, el nombre lleva como enfermedad de Chagas debido a que el doctor Carlos es un argentino, pues el diagnóstico en el Brasil. Él estaba buscando malaria, plasmodio, pensando en el glóbulo rojo, hizo los protísicos y encontró una nueva estructura que luego le hacen un estudio de toda la morfología y pues no es un plasmodio, es una misma, una mastigote de eso. Y luego Salvador Massa, que también hace estudios bastante y hace el estudio de dónde se ubicaba las lesiones que ocasionaban. Entonces tenemos acá, miren, la familia Trypanosomidae, género Trypanosoma, especie cruzi. Hoy en día con biología molecular podemos saber que se habla de linajes, ¿no? Entonces tenemos el linaje 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, hay 6 tipos de linajes de Trypanosoma. Antes llega un momento solamente era decir Trypanosoma cruzi. Hoy en día podemos saber que según los linajes también cambian los procesos. Entonces eso ayuda bastante a la parte clínica. Muy bien, acá también el vector es el triatoma, la familia, los triatomines, que pueden ser triatoma infecta, Bacillus biemitus o Rhodus. Son los 3 tipos de triatomines. Pero además puede ser también transmitido por transfusión sanguínea, por trasplantes de órganos, o de querina, porque el parásito va a estar viable en la sangre. ¿Ya? En la sangre. Uno es vectorial y otra puede ser por transfusión, por trasplante de la madre al bebé a través de la vía placentaria, ¿no? La vía sanguínea. Entonces, lo vimos la semana pasada. Bueno, ¿cuántos estadías tiene este parásito? Tenemos amacigote, igual que la leishmania, solo que la ubicación cambia. Habíamos dicho que la mastigote, en caso de leishmania, lo vamos a encontrar en la lesión, ¿no? Del tejido cutáneo o no cutáneo. Acá el mastigote lo voy a encontrar en todos los tejidos de los órganos huecos, corazón, aparato digestivo. ¿Ya? Luego tenemos el tipo mastigote, que es la fase infectante. El tipo mastigote metacíclico lo voy a encontrar en las heces del vector. Y el tipo mastigote sanguíneo lo voy a encontrar en la sangre periférica cuando le saco sangre a mi paciente. Y luego el estadio epimastigote lo voy a encontrar en el vector, parte de su reproducción. Entonces, miren, la posición del kinetoplasma, le decía en la práctica, define el estadio. Bueno, acá el kinetoplasma todavía no. En el promastigote habíamos dicho que el kinetoplasma estaba cerca al flagelo, ¿cierto? Ya. Ahora, el epimastigote, el kinetoplasma está cerca al núcleo, no al flagelo, al núcleo. Y de ahí nace una membrana ondulante que termina con el flagelo. ¿Ya? Ese es el epi. En el caso del tripo, el kinetoplasto pasó delante del núcleo.
Y de ahí nace la membrana ondulante que recorre todo el parásito y termina en el flagelo. Entonces, si yo veo la posición del clintoplasto, ¿puedo definir el estadio? Sí. Si está cerca a mi flagelo, promacigote. Si está cerca a mi núcleo, epi. Y si pasó delante del núcleo, tripo. ¿Ya? Tripomacigote. Pues ahora sí vamos a hablar del tripomacigote. Miren qué bonito se ve. El tripomacigote fusiforme, más o menos de 20, algunas literaturas dicen 15, 18, hasta 20 micras de largo. Tiene el núcleo, acá, que es un núcleo, este que es acá sería el kinetoplasto, miren ahí está la membrana ondulante y termina el flagelo. Y lo podemos observar de dos formas, en forma de C, ¿miren? O en forma de S. Por eso cuando yo hago mi frotis, y no me acuerdo su apellido, soy pésimo, mejor dicho, yo le pregunto, ¿y cómo te llamas? Y él te dice, yo soy Cruci. ¿Cruz? Sí. Ya está, ahí está. Porque el gambiense roenense no hace eso, es fusiforme, ¿verdad? Si se van allá al África con su esposa a vivir al África, ahí hay rodinense y gambiense. Esa es la diferencia del otro fusiforme. Y la especie Cruci tiene o forma de C o forma de S. Mire, en este estadio no se multiplica. ¿Qué quiere decir? Que el tripomacigote, ¿dónde se tiene que ir? Al tejido, a la célula, para que se transforme en amacigote y como amacigote hace reproducción binaria. ¿Ya? Entonces, mientras esté en la sangre, no se puede reproducir. Necesita salir al tejido para poderse reproducir. Muy bien, ahí está el epimacigote, ya hemos dicho que lo vamos a encontrar en los cultivos o en el intestino de quién? Del vector. También 20 micras de largo, fusiforme. Ahí está, miren, el núcleo, ahí está el kinetoplasto cerca del núcleo, la membrana ondulante y el plasto. Este sí se multiplica. En el intestino, en la parte del estómago, intestino del vector, vamos a ver ahora en el video cómo se multiplica. ¿Ya? El epimacigote. Y el amacigote, para que se pueda reproducir, se va a tener que ir al tejido, a los órganos huecos que le estamos diciendo, corazón, vía digestiva. ¿Y qué va a hacer ahí? Ese tripomacigote que estaba en la sangre se va a transformar en amacigote. Hace la vacuola grandota y comienza como un nidito a reproducirse. Y este es el corte histológico que lo van a ver en la práctica. El corte histológico ahí está. Se ve como unos puntitos, como unas esferas. Incluso miren, acá está el núcleo y está el kinetoplasto. Es bien chiquitito, ¿ah? En el tejido sí se ve más chiquitito. Igual mide 2 litros aproximadamente, tiene su núcleo y su kinetoplasto. Entonces, si yo soy anatomía patológica y veo un corte histológico y tiene una morfología de amacigote, ¿de quién es? ¿De Bellman o tripanosoma? De tripanosoma, estamos en tejido, ¿ya? De órgano hueco. Pero si me llega un exudado y veo amacigote, del Bellman. ¿Ya? Entonces, cuando hagamos diagnóstico, tenemos que también tener bien claro el tipo de muestra que nos llegue. Que no llega para nosotros poder. Miren, acá podemos verlo bien clara la diferencia, ¿no? Este es un tripomacigote y es un epimacigote. Miren la posición del kinetoplasto en el caso del epi, cerca al músculo, la membrana ondulante y el flagelo. El tripo, el kinetoplasto delante del núcleo, la membrana ondulante y el flagelo. ¿Ya? O sea, es bien, no es difícil de confundir, está claro. Estos son los, mire, en el caso de los vectores, los triatomas, así se llama la familia triatoma, sí, ellos más bien viven de nuestra casa. En estas casitas de tejitas en las zonas rurales de adobe, entre el adobe y el adobe no hay unos huequitos, cemento, no es cemento, es como barro, ¿no? Barro. Hacen unos poritos, ya ahí viven ellos. Estos son, ahorita lo vamos a conocer, ya lo han conocido. Son como unas cucarachitas, le dicen, ¿no? Entonces, o en los tejitas, en los techitos que son hechos así de, como le dicen, de champas, ¿no? Le ponen pajas y le ponen barro, ya ahí suele vivir. Entonces él es intradomiciliario, ¿qué quiere decir? Que viene a nuestra casa. En cambio la leucemia no. La leishmaniasis, que la leucemia, tú tienes que invadir su ecosistema para que te pique. Ya no es que se venga a tu casa, no. En caso del otro sí, este sí vive contigo.
Y las no vectoriales se tratan las tres: triatoma infecta, ¿no? Y pastrongilia. No me vayan a cambiar en la práctica, en la teoría, y le pongan pastrulus, por favor, no, sí, confunden, ustedes le ponen cualquier nombre. No sé si se conocen, no sé. ¿Qué es esto? Pastrulus, voy a dar la cabeza. Pastrongilia. Ya. Y los no vectoriales, transfusión sanguínea, porque ¿qué pasa si yo tengo tripanosomiasis y me quedo calladito? A veces no se hace el estudio inmunoserológico del donante. O lo generalmente el donante es HIV, hepatitis C, ¿qué más? Grupo sanguíneo, ¿no? Pero la parte de esto no hacen a veces. Entonces, si yo no digo, me quedo calladito y dono mi sangre y después esa sangre la transfunde, ¿le voy a transferir? Por supuesto que le voy a transferir. Transplacentaria, yo me puedo infectar y por vía sanguínea voy a transferir la infección. Trasplantes de órganos, también. Recuerden que el parásito se va al tejido de órganos huecos, y si yo trasplanto un corazón, también le voy a trasplantar un tipo de transferir lo que con eso. Y orales, cuando estos animalitos rondan por la casa y se quedan, recuerden que estén las heces, la fase infectante está en las heces. Y de repente se seca y con los alimentos. ¿Te puedes explicar? Sí. Y accidentes de laboratorios, ahí estamos nosotros. Cuando sacamos sangre, nos podemos pinchar. Sí. Y te puedes contagiar o arrastrar. Sí. Hay que tener cuidado. Miren, aquí están las paredes, las grietas donde son el líquido. Este es, así en la práctica lo van a ver, así de hermoso es. Entonces se conocen más de 120 especies de triatomino, pero lo que tenemos en el Perú son triatoma, rosmium y pastrongilia. Acá, hematófago es la hembra, el macho y hasta las ninfas. Toda la especie es hematófago. Acá no es la hembra como en el caso del linfoma. Entonces no hay que exponerlo. Y salen en la noche. Estos son los nombres con que le dicen en las zonas rurales: chinches, también le dicen pinchuctes, también le dicen pitos, chirimachas. Yo más en Arequipa, porque suele haber en Arequipa, le dicen chirimachas, ¿no? Qué grandota, ¿verdad? Vive ahí en las grietas. Si se la ven por ahí, a ver. Pero ¿cuál es el error más grande de una mamá cuando tiene en la casa los niños? ¿Qué hace con las camas? Las pega a la pared. ¿Sí o no? Las pega a la pared, le pone la almohada porque se cae el niño. Y el niño que se pega a la pared, le pica. Sale de la grietita y como es de su co, miren, ¿no? Miren, lo veo así de tranquilamente le pica. Y sale el famoso signo de Romano. Y acá están los tres en la práctica de tuvimos que era un pastrongilia, ¿no? Lo que hicimos práctica con la posición de las angelitas, ¿verdad? El que me han regalado es un pastrongilia, no era ni romnio ni triatoma. No lo podemos decir por las características. Entonces la transmisión vectorial, ¿quién lo va a transmitir? El triatomino, que es un hematófago, ¿no? A pesar que él no te va a picar y te va, digamos, transmitir el parásito, él pica, se llena de sangre, ¿y qué pasa? Presiona el abdomen y defeca. Y cuando defeca, como te ha picado, te produce escozor, ¿y tú qué haces? Te rascas, entonces haces escoriación. Y tú con tus propias manos haces que ingrese el grupo más sanguíneo al epitelio, ingresa la vía sanguínea y se cuela el toque. La transfusión sanguínea que ya hemos hablado, miren, los trasplantes de órganos, en los bancos de sangre puede estar viable hasta 2 meses de cuidado. Miren cuánto tiempo. Las placentarias de la madre, accidente de laboratorio nosotros y la digestiva. Perdón, disculpa. Domésticos, los perros, los gatos, ¿no? También son los cebollos. Los silvestres, ¿quién está acá? Los monos, el armadillo, las ratas, los murciélagos. Eso que me gusta, mira que como ahí a la cueva de los murciélagos, te dan cuidado. Cuando los cerdos se comen el armadillo, ¿eso también te infecta? No, ¿por qué te he dicho que te infectas? ¿O no? Cuando él defeca. Ah, O sea, en las heces está el tripo mastigote metabólico. En las heces. su tejido no.
porque él es un vector biológico. Ahorita vamos a ver. Acá está. Él te pica, el triatoma te pica, tú te rascas, como él ha defecado, ingresa por ahí el tripomastigote a nuestra vida. Va muy bien. Los parásitos vamos a ver nosotros. Como no se multiplica, se va a morir. Entonces necesita replicar, reproducirse, porque replicar es virus, reproducirse es parasitología. Y al reproducirse va a buscar tejido. ¿A dónde le gusta? Los órganos huecos. Corazón, miocardio, esófago, colon, o incluso estómago no llega. Colon, esófago son órganos más gruesos, los huecos. Y ahí comienza la reproducción porque se transforma en amastigote. Y como amastigote se comienza a reproducir. Luego, cuando ya está llena la célula, es genioso, se transforma otra vez en tripomastigote sanguíneo. Y sale otra vez al torrente sanguíneo como tripomastigote sanguíneo. No sale como mastigote, se transforma en tripomastigote. Y tiene que venir un nuevo vector, el triatomino, que es hematófago, que pica y en su sangre se lleva el tripomastigote sanguíneo. Cuando ingresa a la parte del estómago, este tripomastigote sanguíneo se vuelve epimastigote. Como epimastigote se reproduce en el vector. Y luego pasa al intestino, a la parte posterior, y se transforma en tripomastigote metacíclico. Y es el que va a salir en las heces del vector. Ahora vamos a ver si Trypanosoma cruzi en el hombre. ¿Quién está ahí? La contaminación del huésped vertebrado ocurre cuando un triatomino infectado defeca sobre la piel luego de alimentarse de sangre. En las heces del insecto se encuentran las formas infectivas de Trypanosoma cruzi que se denominan tripomastigotes metacíclicos. Estas formas presentan gran movilidad y pueden penetrar en el organismo por escoriaciones o lesiones en la piel o por las mucosas y llegar a la corriente sanguínea. El tripanosoma puede infectar diferentes tipos celulares como macrófagos, células musculares, células epiteliales o neuronas. En este ejemplo vemos un tripomastigote adherido a la membrana de un macrófago, iniciando el proceso de internalización vía fagocitosis. En esta zona ocurre el reclutamiento de lisosomas que se funden a la vacuola parasitófora en formación. La forma tripomastigote dentro de la vacuola se transforma en la forma mastigote. Eso le llamamos evasión higiénica. Esta forma lisa la membrana de la vacuola y en el citoplasma de la célula se multiplica por divisiones binarias sucesivas. Comienza a reproducirse, porque como el tripomastigote no se puede reproducir. Las formas amastigotes pueden ocupar todo el citoplasma de la célula hospedadora. Luego, las formas amastigotes inician su diferenciación a tripomastigotes que muestran un movimiento constante e intenso. Porque necesita volver a salir al torrente sanguíneo. Los tripomastigotes son liberados al espacio extracelular cuando la membrana celular se rompe. Sale. Y ahí viene el vector y se lo lleva. Los parásitos liberados infectarán nuevas células. El ciclo de vida de
El ciclo de vida de Trypanosoma cruzi en el insecto. ¿Qué está haciendo? La contaminación del insecto conocido popularmente como vinchuca ocurre cuando éste pica un vertebrado infectado e ingiere formas tripomastigotes sanguíneas que son conducidas a la porción anterior del estómago. En su nuevo ambiente, los tripomastigotes se diferencian en epimastigotes y algunas formas esferomastigotes. Luego las formas epimastigotes llegan al intestino, donde se multiplican por división binaria y se adhieren a las membranas perimicrobiales secretadas ¿Por qué sé que es epimastigote? Miren el quinotoplasma, el cosadito de vino. por las células intestinales. Esta adhesión ocurre predominantemente por la región del flagelo. Luego, los epimastigotes se sueltan y se mueven a una región específica del insecto, el recto. En la región posterior del tubo digestivo, los epimastigotes se diferencian en tripomastigotes metacíclicos. Estos adhieren al epitelio del recto y al saco rectal del insecto. Miren, acá está el quinotoplasma, adelante, cambió de forma. Cuando se sueltan del epitelio, pueden ser eliminados junto con la orina o las heces luego de que el insecto se alimente. ¿Está? Deposito sus heces con un tripomastigote. Ahora sí, ¿entendido? Sí. Son las manifestaciones clínicas de este parásito. Primero es el signo de Romaña, que es lo que le decía, que comúnmente lo que hacen las mamás es pegar la camita a la pared y ahí están ellos, en unos agujeritos, ahí están esperando. Como son hematófagos y necesitan sangre, entonces lo que va a salir en la noche y ¡pam! Le va a picar. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos al descubierto cuando dormimos? La carita, porque te abría la mamita hasta acá, hasta el cuellito, pero la carita no te la abría. Entonces, como está de costadito, te pica, ¿no? A eso le llamamos el signo de Romaña, ¿no? Es un complejo oftalmoganglionar, es un edema, una aparición súbita de una lesión unilateral. Muchas veces se confunde con una conjuntivitis. Por eso las mamitas no lo llevan a la posta. Piensan que le ha dado conjuntivitis, ¿qué hacen? Le lava con manzanilla el ojito. ¿Y cuál es el gran problema? Que tiene pocos días de que está en tránsito a nivel de fase aguda. Automáticamente se localizan los tejidos y se queda hasta por 10 años en una forma latente. No hay síntomas. Pero se queda en los tejidos, pero comienza poquito a poquito a dañarle, haciéndose ya crónico. Y luego van a pasar 10 años y el paciente comienza, le dice a tu chica, hoy cuánto te quiero, mira, me han hecho un ecografía y tengo un corazón inmenso. Claro, pues, la fibrosis. Y me duele tanto, no te duele, es que el Trypanosoma ya te está dando ya parálisis, ya la fibrosis. Y no le crean, ¿ah? Dale su descarte. Eso como dice, eso no se dejen engañar. Entonces muchas veces las mamitas lo confunden con conjuntivitis. ¿Cuál es la diferencia? La conjuntivitis, si alguna vez han visto, tiene como legañita. ¿Sí? Los que han visto. Sí. Esta no tiene legaña. Solo es que está edematizado, con un edema grande el ojito. ¿Por qué le dicen que es unilateral, no? O un solo lado? Porque si estás acá, te va a picar acá, ¿no? Lo más cerca a la pared. No es que se salte para el otro lado y te pica al otro lado, no, sino que te tomas acá y se vuelve a esconder en su cuerito. Entonces, otro es que es el chagoma. ¿Qué es el chagoma? La ronchita. Lo que te ha picado y te ha causado un complejo cutáneo ganglionar, es un edema, una ronchita.
indurable, durito, se vuelve durito, indoloro, no duele, pero está rojito el eritematoso, incluso hasta violado, ¿no? También pasa desapercibido, porque te pueden picar un zancudo y también te produce igualito chagoma. Entonces, como suele estar en la zona rural, no le hacen caso. Pero hay un chagas urbano, no solamente urbano, ya le voy a explicar. Entonces, en la fase aguda es cuando le pica el triatomino al niño o a la persona, cualquier adulto también puede ser, y de 4 a 8 semanas, nada más que 8 semanas, está viable con el signo de Romaña. Malestar, fiebre, linfadenopatía, se le hinchan los ganglios, pero hasta por gripe se nos hinchan los ganglios, ¿sí o no? Entonces por eso está enmascaradito su clínica, ¿no? Ya cuando pasa una fase aguda termina con una meningitis, o si no con una miocarditis. Entonces yo le decía que después de 8 semanas ya no es detectable, el parásito se fue a los tejidos y ahí se quedó latente porque también nuestro sistema inmune como que lo contiene. Entonces puede ser que yo de chiquita me parasité, mi mamá no me supo decir que yo estaba enferma y ya ahorita jovencita comienzo a tener problemas cardiológicos. Voy al cardiólogo y me dice, ¿sabe qué? Usted tiene una cardiopatía chagásica. ¿Por qué? Porque hay desorden a nivel del electrocardiograma, le hacen un estudio del corazón y miren el corazón que está grandote, fibrótico. ¿Por qué? Porque recordemos que el parásito le gusta, ¿no? El sistema nervioso central, le gusta, ¿qué más le gusta? Los miocardios, los órganos huecos, produciendo, ¿no? Los plexos que hay ahí, ¿no? Fibrosis, produciendo una insuficiencia cardíaca. Y por eso se mueren, ¿ah? Por la cardiopatía chagásica sí se mueren. Por los megacolon o megaesófago entran a cirugía, cortan ese pedazo que está distendido, lo sacan y ya está. Miren, este es un corte de miocardio de este corazón de este pacientito que se murió y acá está el nido de los amásticos. Esta es la forma digestiva, cuando se va a los plexos nerviosos que viven nuestro aparato digestivo, que hace distensión de la anatomía del esófago, produciendo megaesófago, ¿no? Hay una inflamación en el plexo neuronal de los plexos mientéricos que irrigan el esófago. Y la omega cola también, ¿no? Miren qué grande, qué distendidos están. Eso es cirugía. Pero por lo menos acá no se mueve, ¿no? Ahí la destrucción de los ganglios parasitarios. Muy bien, ese es lo que se suele hacer clínico para llegar a una patogenia, ¿no? Puede ser vectorial, sí. ¿Quién se tiene que picar? El triatomo, ¿cierto? En sus heces que vamos a encontrar tripón, mastigotes, metaciclos. ¿Vamos? Entonces, puede ser que pase desapercibido y se vuelva sintomático en espera de los 10 años de internado. O puede ser que sea sintomático y puede ser benigno como si fuera una alteración linfática con fiebre, con malestar general, con adenopatías. Y si es paciente inmunodeprimido, ahí sí se complican las cosas porque automáticamente le da miocarditis chagásica o una meningoencefalitis chagásica. ¿El niño se muere? Sí. Ahí sí la cosa está difícil. Lo otro es que está igual, pero se detenga el proceso ahí indeterminado y después pasen los años y se active. ¿Cómo se activa? Con una cardiopatía crónica de destrucción del miocardio, ¿cierto? Y ya le detectan un megacolon o megaesófago. Hay que tener cuidado con los pacientes con HIV porque puede ser que durante su niñez se ha contagiado y esté en una etapa indeterminada. Se cae el sistema inmune y el parásito acelera, produciéndole una meningoencefalitis. De lo más delicadito en lo que se conoce. La congénita es cuando la gestante, a través de la vía sanguínea transplacentaria, infecta a su bebé. ¿Y qué le va a ocasionar? Hepatoesplenomegalia. Miren cómo su abdomen de ese recién nacido está. Y igualito, el niñito termina con una meningoencefalitis. ¿Ya? Es una de las complicaciones que tienen estos niños. ¿Ya? La transfuncional, que ya le hemos dicho, que si transfundo la sangre, que tiene tripa, mastigote sanguíneo, pues voy a contagiar al receptor de esta célula. La transfusional, que ya le hemos dicho, que si transfundo la sangre, que tiene tripa, mastigote sanguíneo, pues voy a contagiar al receptor de esta célula. La transfusional
Muy bien, acá está, miren, ahí están las casitas de adobe, miren, ahí están los triatominos. Una de las mejores, una de las zonas más prevalentes es Arequipa. Zona de... A pesar, mira, así se ha trabajado, porque esto es probablemente se está trabajando bastante en el control. Tenemos pocos casos ahorita de pacientes en fase aguda. Lo que tenemos es en fase crónica. Prevalente tiene como 30 pacientes Chagas y COVID. ¿Qué quiere decir? Que hace 10, 20 años se contagiaron. Ajá, y recién están apareciendo las enfermedades o las lesiones o las patologías, ¿no? Entonces, en caso agudo tenemos poquísimos, ¿no? Hay Arequipa, Moquegua, Cajamarca. Entonces lo que tenemos ahora es Chagas rural, porque el vector está en las tejitas, en la pared. Y tenemos en Lima y en muchas ciudades Chagas urbanas. ¿Qué quiere decir? Si yo dono mi corazón y yo no sé que tengo Chagas, al receptor le voy a dar un corazón chagásico. El paciente se va a morir por Chagas. Ya no porque tiene una deficiencia coronaria o algo así. Entonces, hoy tenemos esto, el Chagas urbano. Aquellos que se infectaron, se parasitaron hace muchos años y hoy en día puede transmitir o puede activarse esa enfermedad, ¿no? Esa parasitación. Entonces, diagnóstico laboratorio. En fase aguda, ahí estamos nosotros. Con un examen, un frotis sanguíneo, mire, le podemos pinchar, dejar caer una gotita de sangre, le pongo la laminilla y ¿qué voy a ver? Los tripos mastigotes. Nadando, así nada. ¿Alguna vez han visto el problema palio? Todavía no llevan bacterio, ¿no? No. Ya bueno. Hay el problema palio en espirilo, que cuando tú pones el líquido sobre el orquídeo, igualito lo vemos en la muestra de sangre a tripanosomo. Entonces yo le puedo hacer una gotita, lo pongo al microscopio, pongo una laminilla, lo pongo al microscopio y ya está. Puede ser un frotis, sí, como una gota gruesa para concentrarlo y colorarlo con rayo con yensa, igual, y poder observarlo. Puede hacer hemocultivo, puede hacer también una microconcentración. En el caso de la fase crónica, aquí sí, más que todo es o una biopsia, que puede tener un nivel endoscópico o colonoscópico, o las pruebas de visa que hay para tripanosoma, que son las pruebas que utilizan acá los grandes, los bancos de sangre de los hospitales grandes que tenemos en Lima. Hoy en día hacen descarte de tripanosomias, igual que malaria, con la prueba de visa. Y se descarta todas aquellas fuerzas que salen positivas, no deben donar. Y también hacen inmunofluorescencia científica. Entonces acá tenemos, miren, puedo hacer una gotita, le pongo la laminilla en fresco y veo el tipo mastigote moviendo. Puedo hacer mi frotis, y lo puedo colorear y ¿qué voy a ver? Mis tripos mastigotes, ¿cierto? En forma de C o en forma de S. ¿Está? Es muy bonita la práctica. También puedo hacer un microhematocrito, miren, si no tengo colorantes, hago un microhematocrito. ¿Sí? ¿Ya hicieron un microhematocrito? Sí, ya. Entonces, ¿qué hago? Lo dejo sedimentar, corto y me quedo con ¿qué? Con el plasma nomás. Y en el plasma veo los tripos, el movimiento. O sea, puede ayudarme también, haciendo, si no tengo el microscopio. O sea, si no tengo colorante, puedo hacer un microhematocrito y es como si hiciera un examen. Mire, esto es algo que se da, muy pocas veces, pero se da. Cuando no se llega al diagnóstico, hay una prueba que le llaman seno diagnósticos con X, ¿ah? Porque no me va a poner seno con S de otra cosa. Luchito, me da un ya, entonces mire, San Marcos y Cayetano tienen criadero de chirimacha, de triatominos. Nosotros no tenemos criadero. Entonces ellos tienen, ¿cómo lo mantienen? Viable, le ponen gallinas y ellos le pican a la gallina y se alimentan. Cuando llega un paciente, un día antes no le dan de comer, o sea, no la ponen a la gallina. El triatomino está de hambre. Entonces, ¿qué hacen? En estos pocitos, eso de los frasquitos de orina, le ponen unos 5 o 6 triatominos. Le ponen una gasita y la gasa tiene poritos, ¿sí? Y por ahí va a sacar su probóscide. Entonces lo sellan, bien lo sellan, y luego le ponen en el brazo del paciente. Y lo ponen ahí un promedio de 5 a 10 minutos. ¿Qué va a pasar con el triatomino? Está muerto de hambre, porque se te va a picar.
y se va a llevar tu sangre para diagnóstico. Y en 10 días se estudia las heces. Se estudia las heces de triatomina. Si en las heces hay tripomastigote metacíclico, la paciente tiene un tripo. Si no, en negativo, no tiene tripo. Sobre todo en gestantes también se hace, para descartar. Pero esto es Sudamérica, países subdesarrollados. Imagínate que a un europeo le pongas ahí a los animales encima de su brazo. ¡Bla! Se desmaya. ¿Sí o no? Allá han hecho otra metodología. Ellos tienen los criaderos todos, pero le sacan sangre a los pacientitos y le ponen pocitos. La sangre a los pacientes. Y el trompetomino va, toma su agüita, su sangrecita. Pero eso todavía no nos llega acá, pues muy caro. Todavía nosotros en INS, San Margarita, ¿no? Se va poniendo su vasita ahí que el paciente está que... Debe ser bien aterrador que te pongan unos animales de ahí que te pican. Pero hasta ahora es lo que se hace cuando no llegamos a diagnóstico, se hace. Es inmunofluorescencia y en los pacientes, pues ya sabemos crónicos, ya no vamos a encontrar al parásito de la vía sanguínea, ya se fue, ya no, ya. Entonces lo vamos a ver en los tejidos, o tomamos biopsia o aprovechamos primero el clínico y dice vamos a hacerles mejor una prueba inmunológica que es más práctico y les un ELISA, una fluorescencia directa, una iluminación, que son plaquitas que ya vienen para fijado con antígenos. Entonces la prevención es primero pues el medio ambiente donde viven ellos, las casitas, donde estén, ellos siempre se hacen, cuando se reporta positivo, igual se da la alerta epidemiológica. Hay que tener cuidado la microclínica, porque se activa todo un protocolo, presupuesto, medicamentos, todo el rollo. Hasta sale el fumigador, ese que a la casa, hasta ese sale para fumigar la casa, ¿no? El control químico que le llaman, para erradicar aquí al vector. De esa manera, también al paciente hay que protegerlos con tul para que no tenga acceso a que lo vuelvan a picar y disemine la enfermedad. Ya lo aíslan, lo protegen. Y le dan su tratamiento. Ya. El último, el tripanosoma brucei. Este no hay en el país, pero de repente se me casan, por allá se vuelven investigadores, doctores, no sé qué. Se terminan por allá y a veces no le enseñé brucei. Entonces tenemos Gabriel, Segorinense, que son de la familia brucei, que es lo que causa la enfermedad del sueño. ¿Quién lo transmite? La mosca TCTC, ¿no? Y dependiendo de las vegetaciones, pues tenemos la glosita palparis o la glosita fusta o la glosita morsita. Son unas moscas negras grandes que hay en el Ártico, que hay en las zonas europeas. Así de grande y fea. Eso tenemos, hermano. En el África. Entonces, mira, este sí te pica. O sea, quiere decir que en su probóscide sí va a haber tripomastigote. ¿Ya? Esta sí te pica. Cuando ingresa a la vía sanguínea, se reproduce. ¿Sabes? Este sí se reproduce como tripomastigote, lo que no sucede con el cruci, que no se reproduce. Sí se reproduce. Y luego le da el sistema nervioso. ¿Verdad? Y causa la enfermedad del. Y luego viene nuevamente la mosquita, se moscóncera, se pica, se lleva su sangre con tripomastigote sanguíneo, se transforma en epi, luego el tripo y da las glándulas salivales para picar a un nuevo hueso. Ahí está la mosquita, y miren, el fotis sanguíneo. Son a lo largo, ¿no? O sea, no forman ni C ni S. Son más grandes incluso, más robustos. Entonces los triponosomas o tripomastigotes se multiplican en el tejido subcutáneo, esa es la diferencia con cruci. Cruci tripomastigote en la sangre periférica no se reproduce, necesita entrar a la célula y volverse mastigote para reproducirse. En el caso de ellos, en el tejido subcutáneo, en la sangre en la linfa, sí se reproduce el tripomastigote. Y luego invade el sistema nervioso central, cruza la barrera hematoencefálica y produce el primer sueño porque hay una alteración del sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo lo voy a identificar? Líquido-cefalorraquídeo. Damos el sistema nervioso central. Más que en sangre es biopsia de los ganglios o líquido-cefalorraquídeo. El paso es tan rápido en sangre que no lo vas a identificar, se va de frente.
Y si no, lo detectan por el fluorescencia o por el pruebas serológicas. Los reservorios, dice que Brisey y Gambiense hasta ahora no se ha demostrado que ese reservorio, en cambio lo de sí los animales domésticos. Se incluye la vaca, la oveja y todos los animales salvajes. La prevención, controlar los vectores, ¿no? La mosca TCTC, cuando el paciente está parasitado, pues usar mosquetero para que no se siga diseminando el parásito, y el tratamiento de los reservorios. Y este afiche lo van a ver en la zona rural. Así es, ese afiche lo sacaba de MINSA. En todos los puestos de salud de las zonas endémicas, dice ahí, se busca vivo o muerta. A la bichuca. ¿Quién lo hubiera hecho? Que alguno lo ha hecho, pero bien bonito, ¿se dice? Recompensa, evitar la enfermedad de Chaga, dice. Bien bonito, cuando enferman los que hacen seguro, pegan ese afiche. Y ahí hay que quedar.